También dice Manuel, bonita canción, muchas gracias. Bienvenidos a todos, Shalom. Hoy estamos en pleno Rosh Hodesh. Anoche fue la celebración de Rosh Hodesh, el 16 de mayo. Entonces hoy es todavía el primer día del mes. Shalom, bienvenidos. Este servicio es en español. Si hablas español, escribe Shalom en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Baruch ata Elyon shenatata lanu chaim v'hirsheita lanu lehitkanes hayom la'avodotcha. Amén. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Ahora pasemos a la declaración de fe evionita. Todo evionita debe recordar estas remembranzas. Número 1, solo hay que adorar a El Elyon, el Dios Altísimo. Número 2, la liberación de la esclavitud en Egipto. Número 3, el Shabbat y las fiestas. Número 4, los 10 mandamientos entregados al pueblo en el Sinaí. Número 5, que la Mikra, la Biblia, es sagrada. Número 6, que el Elyon castigará y premiará a quienes así lo merezcan en el futuro. Y número 7, que la redención vendrá cuando sea el tiempo señalado por el Elyon. Aquí Manuel nos contesta, Shalom desde España. Pues un saludo hasta España. Un saludo y un abrazo a nuestros hermanos españoles. Bueno, pues entonces sean bienvenidos todos ustedes y pasemos a el primer salmo de este servicio de hoy. Este será el Salmo capítulo 47. Pasemos entonces ahora a la amidad inicial. Acá SSDXMD dice Oli, Shalom, bienvenido o bienvenida. Hoy el en vivo es en español. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a pasar a la amidad inicial. Bendito eres tú, el Dios nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios grande y poderoso, el Dios altísimo que otorga bondades, que es dueño de todo, Rey, Salvador y Protector. Bendito eres tú, Elión. Amén. Tú eres poderoso por siempre, Elión, sostienes a los vivos con bondad, resucitas a los muertos con gran misericordia, mantienes a los caídos, curas a los enfermos, liberas a los prisioneros y mantienes tu fidelidad con aquellos que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú y quién se asemeja a ti, Rey que devuelve la vida y hace crecer la salvación? Bendito eres tú, Elión, que resucitas a los muertos. Amén. Tú eres santo y tu nombre es santo, y tus siervos te alaban todos los días. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios. Amén. Otórganos inteligencia, Elión nuestro Dios, para conocer tus caminos. Danos entendimiento para conocer tu voluntad. Amén. Haznos retornar, Padre nuestro, a tu Torá, y acércanos, Rey nuestro, a tu servicio.
Haznos volver con arrepentimiento completo ante ti. Amén. Perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado. Absuélvenos, Rey nuestro, porque hemos transgredido. Bendito eres tú, porque perdonas abundantemente. Amén. Mira nuestra aflicción, toma nuestra causa y redímenos rápidamente por amor a tu nombre. Bendito eres tú, Elión, nuestro Redentor. Amén. Obsérvanos, Elión, y seremos curados. Pon atención a nosotros y seremos salvados, porque tú eres nuestra alabanza. Concede una cura perfecta a todas nuestras heridas. Bendito eres tú, Elión, que curas a todos los enfermos. Amén. Bendícenos, Elión, nuestro Dios, en todos los trabajos de nuestras manos, y haz prosperar nuestro año con buenas cosechas. Bendito eres tú, Elión, que bendices los años. Amén. Bendito eres tú, Elión, nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Micrá. Amén. Felipe Castañeda nos pregunta acá cómo va todo. Todo va muy bien, muchas gracias, Felipe. Bienvenido al en vivo. Hoy el en vivo es en español. Pues esta semana toca la lectura de la Parashá, de modo que veremos una sección de Génesis, de Bereshit. Estaremos leyendo el capítulo 38, versículos del 1 al 30. Por aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y acampó cerca de un cierto adulamita llamado Hira. Entonces Judá vio a la hija de cierto kenanita llamado Shua y se casó con ella y se unió a ella. Ella concibió y tuvo un hijo y él lo llamó Concibió ella otra vez y tuvo un hijo y lo llamó Onán. Una vez más tuvo un hijo y lo llamó Shelah. Él estaba en Kezib cuando lo tuvo. Judá consiguió una esposa para su primogénito, llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá, desagradó a Elohim y Yahvé le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: únete a la esposa de tu hermano y cumple tu deber con ella como cuñado y dale linaje a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no se contaría como suya, derramaba en tierra siempre la simiente cuando se unía a la esposa de su hermano, para no darle linaje a su hermano. Lo que hizo desagradó a Yahvé también y le quitó también la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como la viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah crezca, porque pensó: este también podría morir como sus hermanos. De modo que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después murió la hija de Shua, la esposa de Judá. Cuando pasó su periodo de duelo, Judá subió a Timná a ver a sus trasquiladores junto con su amigo Hira, el adulamita. Y le dijeron a Tamar: tu suegro viene a Timná a trasquilar las ovejas. Entonces ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió la cara con un velo y envolviéndose en tela, se sentó en la entrada de Enaim, que queda en el camino a Timná, porque ella veía que Shelah estaba grande y sin embargo no se le había dado como esposa. Cuando Judá la vio, la confundió con una ramera, porque ella se había tapado la cara. Así que se desvió hacia ella por el camino y le dijo: oye, déjame acostarme contigo, porque no sabía que era su nuera. Ella le preguntó: ¿qué vas a pagar por acostarte conmigo? Él contestó: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Pero ella dijo: tienes que dejar una prenda hasta que lo envíes. Y él dijo: ¿qué prenda te puedo dar? Ella respondió: tu sello con el cordón y el bastón que llevas. Así que se los dio y se acostó con ella y ella quedó encinta de él. Entonces ella prosiguió su camino, se quitó el velo y se puso de nuevo su ropa de viuda. Judá mandó el cabrito con su amigo el adulamita para rescatar la prenda de la mujer, pero no la pudo encontrar. Le preguntaba a la gente de aquel pueblo: ¿dónde está la ramera del templo, la que estaba en Enaim, por el camino? Pero ellos decían: no ha habido ninguna ramera aquí. De modo que regresó donde Judá y dijo: no pude encontrarla. Además, la gente del pueblo me dijo, que no ha habido ninguna ramera allí. Judá dijo: deja que se quede con eso, no vayamos a convertirnos en hazmerreír. Yo le envié el cabrito, pero no la encontraste. Como 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha metido a ramera. De hecho, por su prostitución ha quedado encinta. Judá dijo: sáquenla y quémenla.
Cuando la estaban sacando, ella le envió este mensaje a su suegro: yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. Y agregó: examine esto, ¿a quién pertenece este sello con cordón y este bastón? Yehudá lo reconoció y dijo: ella tiene más razón que yo, siendo que no le di a mi hijo Shelah y no intimó más con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre. Cuando estaba en el parto, uno de ellos sacó la mano y la comadrona le ató un cordón rojo en la mano para indicar que se había salido primero. Pero entonces él retrajo la mano y salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has hecho? Por eso lo llamaron Peretz, que significa brecha. Después salió su hermano, que tenía el cordón rojo en la mano, y lo llamaron Serach, que significa iluminado. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Tenemos aquí algunos comentarios. Dice Cintia Pereira: bien hecho, muchas gracias Cintia, bienvenida al en vivo. Los domingos los en vivos son en español. Y Lupis también dice: hey, bienvenida Lupis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. MIF 1617 dice: asquerosos, a tu estrella representa bombas. Los maldigo 1000 veces en el nombre del Altísimo. Los maldigo, un perro callejero tiene más honor que ustedes, malditos, malditos por siempre. Bueno, te equivocaste, Mif, de lugar, porque nosotros, yo creo que nos estás confundiendo con israelíes, o nos estás confundiendo con nosotros. No lo somos. Nosotros somos ebionitas. Y nosotros no tenemos nada que ver con guerras. De hecho, nosotros estamos siempre del lado de las víctimas y oramos todos los días por nuestros hermanos palestinos y por nuestros hermanos iraníes que están siendo atacados injustamente. Muy bien, ya terminamos entonces la lectura de la Parashat y pasemos ahora a la explicación, la Derashá, Génesis 38 del 1 al 30. Acerquémonos hoy con reverencia y honestidad a uno de los pasajes más complejos y profundamente humanos de toda la Torá. Génesis capítulo 38. Este relato, aparentemente incómodo, incluso desconcertante, es en realidad un espejo de la condición humana, un testimonio de la justicia divina que opera aún en medio del desorden moral y una revelación de cómo el león puede traer redención incluso desde situaciones quebradas. Nos encontramos con Judá, hijo de Jacob, separándose momentáneamente de sus hermanos. Este detalle inicial no es menor. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, dice el primer versículo. Desde una perspectiva espiritual y psicológica, esto marca el inicio de un descenso. El apartarse de la comunidad o de su familia, del pacto, muchas veces abre las puertas a decisiones sin dirección divina. Aquí hay una enseñanza lógica clara para la vida moderna. El aislamiento espiritual debilita el discernimiento. Como está escrito: ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, dice Eclesiastés 4:10. Judá toma por esposa a una mujer cananea. Esto refleja una integración cultural que no necesariamente está alineada con la identidad del pacto, del Brit Olam. No se trata de etnicidad, sino de dirección espiritual. A lo largo de la Torá, el peligro no es el extranjero, sino el asimilarse sin discernimiento. Como dice Deuteronomio 7:3 al 4 en la Torá, el riesgo es que el corazón se desvíe al casarse con un extranjero. En términos prácticos, hoy no toda relación es edificante. Debemos discernir con quién podemos construir nuestra vida. Luego nacen sus hijos, Onán y Shelah, y el texto declara algo muy fuerte. Fue malo ante los ojos de Yahvé y Yahvé le quitó la vida. No nos dice cómo sucedió, simplemente pasó. No se nos dice exactamente qué hizo para merecer este castigo, pero la Escritura deja claro que la moral importa y que la vida no es indiferente al juicio divino. Esto se conecta con la sabiduría de Salomón. No busquen la muerte con los extravíos de su vida, dice Sabiduría 1:12. La conducta tiene consecuencias reales.
Entonces aparece la práctica del levirato, algo que más adelante se verá reflejado ya en la Torá dada por Moshe, por Moisés, pero que acá nos aparece como una costumbre de la época de los antiguos israelitas. Bueno, todavía ni siquiera existen los israelitas, estamos hablando de los hijos de Jacob. Es una costumbre cananea, donde Onán debía tomar descendencia o dar descendencia a su hermano fallecido. Este principio, formalizado más adelante en Deuteronomio 25, 5 al 10, no es solo una obligación legal, sino un acto de justicia familiar y continuidad del nombre. Onán, sin embargo, actúa con egoísmo y cumple externamente, pero evita el resultado. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el pasado era muy difícil que una mujer pudiera sobrevivir sin un marido, porque no había trabajos que pudieran hacer las mujeres fuera de las labores domésticas o trabajos de comercio. Había mujeres que hilaban, que tejían y esto lo vendían, pero en general el comercio estaba basado en la agricultura, en la ganadería, y todo esto eran rubros que eran totalmente dominados por los hombres. De modo que la costumbre del levirato o la ley después en la Torá del levirato tenía que ver con que una mujer se le pudiera dar descendencia al fallecido, al difunto, todo esto por medio del hermano que seguía en línea del fallecido, y así esta mujer podía tener un esposo, podía criar hijos, podría tener hijos propios, podía ser mantenida por el esposo o podía tener acceso al mundo comercial, ya que ella era la que iba a vender productos, y también se le estaba dando linaje al difunto. Todo esto no eran solamente costumbres, eran cosas que se hacían porque eran necesarias. A ver, perdón, voy a interrumpir aquí tantito. Pedro Fernández dice, si vas a donde las niñas de la vida alegre, bueno, ahí es a donde fue precisamente Judá, ¿no? A donde estaban lo que se le llama las mujeres de la vida alegre, de manera coloquial. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con Onán? Pues Onán actúa con egoísmo porque él sí se acuesta con la cuñada, sí se vuelve su esposo, pero antes de terminar el acto sexual, él derrama el semen en la tierra, de modo que ella no quedara embarazada. Ahora sabemos que incluso derramando el semen fuera de la mujer podría quedar embarazada, pero al parecer en el pasado había muchos problemas para embarazarse. Las mujeres sufrían mucho por esto de que no se podían embarazar fácilmente, de modo que este método anticonceptivo le estaba funcionando muy bien a Onán. Él no quería dar descendencia al difunto, que era su hermano, y criarlos como propios y que figuraran como descendencia de alguien más. Esto es profundamente relevante hoy. Desde una perspectiva ética y psicológica, Onán representa al que aparenta obediencia, pero retiene el corazón. Recordemos aquella ilustración o parábola donde Jesús dice, un hombre tenía una viña, va con el hijo mayor y le dice, ve a trabajar en la viña. El hijo mayor le dice, voy a ir, pero no va. Después va con el hijo menor y le dice, ve a trabajar a la viña. El hijo menor le dice, claro que no voy a ir, pero al final de cuentas se arrepiente y va. Entonces Onán representa a este hijo mayor, digamos, de la ilustración de Jesús, el cual dice que sí, pero en realidad es un no a escondidas. Como dice el profeta Isaías, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí, dice Isaías 29:13, y tenemos que tener mucho cuidado de no estar haciendo este tipo de cosas, de no llevar nuestro Shabbat de los dientes para afuera o de celebrar las fiestas de los dientes para afuera y no estar cumpliendo de verdad en un sentido espiritual con el Creador. Y también Onán, el segundo hijo de Yehudá o de Judá, muere. Aquí vemos un patrón: la vida sin integridad, incluso si parece funcional externamente, no se sostiene ante el juicio divino. Esto nos llama a una alajá interior. No basta con hacer lo correcto, debemos hacerlo con la intención correcta. Ayer tuvimos el primer episodio de un podcast aquí en el canal de la comunidad Evionita Bene Israel. Estaba platicando con las rabinas Miriam Esther y Naomi Sarai y estábamos hablando precisamente de Caín y Abel y cómo es que el sacrificio de Abel es aceptado por Elohim
y no el de Caín, y todo parece indicar que es una cuestión de actitud. Es decir, Caín estaba cumpliendo, estaba ofreciendo lo mejor incluso estaba ofreciendo lo mejor de su cosecha, pero como no lo estaba haciendo con la actitud correcta, entonces digamos que no cuenta. Hoy podemos hacer muchas cosas así, podemos estar circuncidados, podemos llevar el Hidush Habrit, que es la cena del Señor, podemos cumplir con la Torah, podemos llevar Shabbat, fiestas, etc. Y si no lo hacemos de una manera correcta para Dios, con una buena intención, entonces esto simplemente no cuenta y no nos sirve de nada. Judá entonces promete a Tamar a su tercer hijo, quien aparentemente es menor de edad en ese momento, pero le dice que tiene que esperar, que él va a crecer y que cumplirá con su deber como cuñado, con esto del levirato. Pero en realidad Judá está protegiendo de manera supersticiosa a su hijo, ya que cree que es Tamar la que está causando las muertes de sus hijos. Entonces probablemente cree que es como una mala suerte que tiene la muchacha, y entonces dice: sí, te lo voy a dar cuando crezca, vete a la casa de tu padre a esperar en lo que él crece, pero en realidad no planea darle a su tercer hijo. Tamar queda en espera, no sabemos cuánto tiempo pasó antes de que Shelah pudiera tener una edad suficiente para convertirse en marido, y queda en una especie de limbo social. Ella no se puede casar con nadie más, de hecho hubiera sido muy difícil, según las costumbres de Medio Oriente, casarse con alguien más, y tampoco puede casarse con Shelah, de modo que su vida está totalmente pausada. Aquí aparece una dimensión histórica y social importante: la vulnerabilidad de la mujer sin descendencia en el mundo antiguo. Tamar no solo espera justicia personal, sino una restauración de su dignidad dentro del sistema familiar. Y entonces ocurre un giro sorprendente. Tamar, al ver que no se le da lo prometido, ella tiene que ir a conseguir lo que ella considera justo, y lo hace por medio de astucia. Se disfraza y se presenta en el camino como una prostituta, y Judá no la reconoce porque tiene la cara tapada. Recordemos que esta era una costumbre muy, muy común en el Medio Oriente. Este momento, lejos de ser simplemente escandaloso, que lo es profundamente simbólico. Judá, que había fallado en su responsabilidad, cae en su propia incoherencia. Recordemos que Judá viene de una serie de malas decisiones. Primero, junto con sus hermanos, planean matar a José, lo vimos en la parashat anterior. Después, él es quien, cuando Rubén se va y él quiere regresar y sacar al muchacho del pozo, es Judá quien le dice a sus hermanos: ¿de qué nos sirve matarlo? Mejor hay que sacarle provecho, vamos a venderlo a los ismaelitas. Pasa una caravana de comerciantes ismaelitas y se los venden a ellos como esclavo. Y después de esto, no sabemos si porque tiene alguna especie de cargo de conciencia, decide separarse de su familia, es lo que estamos viendo en este capítulo. Sus hijos no son buenos, no sabemos por qué. Probablemente ahí haya algo de responsabilidad de una mala educación o falta de guía del padre. Mueren los dos hijos mayores porque no son personas buenas. Él protege al hijo menor de manera supersticiosa, y ahora acaba de enviudar y se acuesta con una prostituta. Es decir, Judá viene de una serie es como una cadena de error tras error, y pues desde una perspectiva psicológica esto revela cómo el ser humano puede condenar en otros lo que no ve en sí mismo también, porque él después va a actuar de una manera exageradamente decente, digamos, al exigir la ejecución de Tamar cuando él mismo se acostó con una prostituta. Y esto no tiene que ver con machismo, sino con que él no está aplicando las reglas que aplica a otros, no se las está aplicando a sí mismo. Él ya estaba cometiendo un pecado grave al acostarse con una prostituta. Tamar entonces, en su función o en su papel de prostituta, le pide una garantía porque él no trae dinero, le dice que le va a mandar un cabrito, y ella dice: bueno, pero me tienes que dejar algo en garantía. Le deja un sello, estos sellos eran distintivos, nadie podía tener este sello, era algo de él, un cordón y su bastón o su báculo. Estos objetos representan identidad, autoridad y posición. No le pidió dinero, aparentemente no lo trae, le pide evidencia de que estuvo con él o con ella.
Esto es profundamente espiritual. En la vida moderna muchas veces damos cosas externas, pero el Eterno busca nuestra identidad, nuestro corazón, nuestra esencia. Como dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, dice Proverbios 23:26. Cuando se descubre que Tamar está embarazada, Judá sobrereacciona con dureza, le dice, sáquenla y quémenla. Dice Génesis 38:24. Aquí vemos una tendencia humana a juzgar rápidamente a los demás sin examinarse. Recordemos cuando el Maestro Jesús le pregunta a uno de los apóstoles, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Este número no es un número al azar. Había rabinos en aquel entonces de la corriente de Shammai y de la corriente de Hillel que decían que perdonar 7 veces a una persona era demasiado. Entonces, él estaba siendo bastante misericordioso al preguntar si tenía que perdonar 7 veces. Entonces Jesús le responde, yo no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 7 veces 77. Es un montón de veces y no está hablando el Maestro Jesús de una cantidad exacta de veces que podemos perdonar a las personas, sino está exagerando, está diciendo todas las veces que sea necesario. También habló el Maestro Jesús acerca de no estar vigilando la paja que se mete, el pedacito de madera que se mete al ojo de tu vecino o de tu hermano, cuando tú en tu propio ojo cargas con un poste, con una viga. Es decir, tú tienes pecados a veces más grandes de los que tiene el de enfrente, pero tú lo estás juzgando a él porque ves los pecados diminutos que él tiene. Esto es algo profundamente humano y la reacción de Judá es profundamente humana, pero es una reacción equivocada. Tamar presenta las pruebas y entonces ella llega uno de los momentos más poderosos de toda la Torá. Judá reconoce más justa es ella que yo. Esta confesión es el inicio de una transformación para Judá. Aquí nace el líder que más adelante se ofrecerá en lugar de su hermano Benjamín. Esto lo veremos varios capítulos más adelante cuando Benjamín se le intenta encarcelar en Egipto. Esto nos enseña algo profundo. El verdadero crecimiento espiritual comienza con la capacidad de reconocer el propio error sin excusas. Sin importar lo que hayamos hecho, sea pequeño o grande, si nosotros podemos reconocer nuestros errores, entonces estaremos un paso más cerca de mejorar y de agradar a Dios. En una conferencia, un conferencista, lo escuché hace algún tiempo, decía que en Japón, esto es algo muy común en México y en Hispanoamérica, cuando llegamos tarde a algún lugar, hay personas en México que le dicen al jefe, sí llegué 30 minutos tarde o 40 minutos tarde, pero llegué. Hay personas que no llegan, que no se presentan a trabajar y a veces los jefes se terminan convenciendo diciendo, pues sí, bueno, al menos viniste a trabajar, no importa que llegaste tarde. Y hay muchas excusas, el perro se comió mi tarea en las escuelas, el camión pasó tarde o no pasó, no sonó el reloj despertador. Y aunque estas cosas son situaciones reales que nos pasan a todos, precisamente anoche a mí me sucedió, tenía que hacer una llamada a alguien que está en África y puse una alarma porque la llamada iba a ser a medianoche por la diferencia de horarios y no escuché la alarma y me quedé dormido. Son situaciones que nos pasan a todos, pero muchas veces en Hispanoamérica el problema es que usamos estas situaciones reales más como excusas, son mentiras o son pretextos para llegar tarde o para explicar por qué llegamos tarde. Y este conferencista decía que en Japón, cuando una persona quiere decir que llegó tarde al trabajo porque el tren o porque hubo un accidente o por X razón, los jefes en Japón se empiezan a burlar de ellos, incluso llaman a más personas. Mire lo que está diciendo esta persona, dice que llegó tarde por culpa del tren, dice que llegó tarde por culpa del tráfico o porque el taxi o porque el transporte o no sé.
Y entonces cuando la persona finalmente dice, no, ¿sabe qué? Es que me quedé dormido, es que fue mi culpa, no es que el tren no pasó, es que yo no llegué a tiempo y el tren ya se había ido o no sé. Cuando la persona finalmente reconoce su error, entonces el jefe en Japón dice, ok, no pasa nada, a todos nos sucede, póngase a trabajar. Es decir, para la cultura japonesa es muy importante reconocer los errores, no poner excusas. En Hispanoamérica es muy importante poner excusas porque reconocer un error es símbolo de debilidad y no debería de ser así. Y Judá está empezando a reconocer sus errores aquí en este capítulo al decir, Tamar es más justa que yo, porque yo le ofrecí a mi tercer hijo y de hecho estaba obligado según la costumbre a darle a mi tercer hijo. Él ya creció, no se lo di. Ella buscó cómo embarazarse de nuestro linaje a como de lugar. Obviamente esto no justifica el fin no justifica los medios, pero él reconoce que él le debía algo a Tamar y que por eso pues ella al actuar de esa manera pues hasta cierto punto estaba justificada. Como dice el Salmo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice Salmo 51:17. Desde una perspectiva de Hekeish, conectamos esto con el principio enseñado por el Maestro Jesús, el Rabbi Yehoshua. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? Lo que les acababa de decir, según Mateo 7:3. Tamar se convierte en instrumento de verdad, no por perfección, sino por valentía y determinación. Finalmente nacen los gemelos, Fares y Zera, y el detalle del nacimiento es profundamente simbólico. Uno extiende la mano primero, pero el otro irrumpe y nace antes. Esto rompe el orden esperado. Esto nos enseña que los caminos del Altísimo no siempre siguen nuestras estructuras. Como está escrito, mis pensamientos no son sus pensamientos, dice Isaías 55:8. Fares, el que irrumpe, se convierte en antepasado de la línea mesiánica. Esto según Ruth capítulo 4 versículos 18 al 22. Que de hecho terminando esta derashá lo que vamos a leer es acerca de Ruth. Esto es extraordinario, de una situación compleja, incluso escandalosa, y lo es escandalosa, surge una línea de redención, de donde vendrá el rey David y después Yehoshua HaMashiach, el Mesías Jesús. Esto confirma un principio espiritual fundamental. El león no depende de la perfección humana para cumplir con su propósito. Él redime, restaura y transforma. En términos prácticos, para nuestra vida diaria, no justifiques tus errores, pero tampoco te condenes pesadamente, como que no tienes esperanza. Si hay reconocimiento del error, hay un camino de restauración. Como dice Baruch, vuélvete, oh Israel, a Adonai tu Dios. Baruch 4:28. Alágicamente, este pasaje nos enseña responsabilidad familiar, integridad en los compromisos, justicia hacia los vulnerables y honestidad en el juicio. En la vida moderna, esto se traduce en cumplir lo que prometemos, cuidar de quienes dependen de nosotros, no manipular situaciones para beneficio propio y examinar nuestro corazón antes de juzgar a otros. Lingüísticamente, el nombre Tamar significa palmera, símbolo de rectitud. El justo florecerá como la palmera, dice Salmo 92:12. Y aunque su camino fue difícil, su persistencia la coloca en la historia como instrumento de justicia divina. Amigos míos, este capítulo no es cómodo para nada, pero es verdadero, es algo que sucedió. Nos confronta, nos desnuda, pero también nos da esperanza. Nos muestra que incluso en nuestras fallas, el Eterno sigue obrando, que la justicia no siempre es inmediata, pero algún día llegará, y llega, que la humildad abre puertas y que el orgullo las cierra. Así que hoy cada uno de nosotros debe preguntarse a sí mismo, ¿estoy cumpliendo mis responsabilidades? ¿Lo que me corresponde o lo que he prometido? ¿Estoy siendo íntegro en lo oculto, en lo que nadie ve? ¿Estoy dispuesto a decir que la otra persona es más justa que yo? ¿Estoy confiando en que el Eterno puede redimir incluso mis errores más graves?
Y recordemos lo que está escrito: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Que Elión nos conceda un corazón sincero, una vida recta y la valentía de caminar en la verdad. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí esta derashá del capítulo 38 del libro de Génesis en la Torá. Tenemos aquí más comentarios. Keila Pérez dice: qué interesante. Muchas gracias, Keila. Jalia 282 dice: estoy impresionado. Ok, muchas gracias, Jalia. Y Ibrahim Toprak dice: eres un tesoro. Muchas gracias, Ibrahim, bienvenidos. Shish HY dice: me gustas. Muchas gracias. Bienvenidos a todos al en vivo. Acá tenemos otros comentarios. Abu dice: Alá, Allahu Akbar, y lo repite varias veces. Bueno, Allahu Akbar es en árabe. Bueno, pues gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí en el en vivo. Estamos justo a la mitad del en vivo. Vamos a pasar a el segundo salmo de este servicio de la lectura de la Parashat, y este será el salmo número 48. Antes de pasar a la segunda lectura de la Parashat, dice aquí user 3438, dice: ¿cuáles son tus pasatiempos? Me gusta mucho ver cine, me gusta leer, me gustan los deportes. Y dice: Afkun, ¿dónde vives? Vivo en México, yo soy mexicano. Bienvenidos y bienvenidas al en vivo. Vamos a pasar a la segunda sección de este servicio de la lectura de la Parashat. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Pasemos entonces a Parashat Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 23. Naomi tenía un pariente por parte de su marido, un hombre de bienes de la familia de Elimelech, que se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, le dijo a Naomi:
Me gustaría ir a los campos a recoger entre las espigas detrás de alguien que me muestre bondad. Ella le respondió, sí, hija mía, vete. Y ella se fue y llegó y se puso a espigar en el campo detrás de los cosechadores, y se dio la coincidencia de que aquella parcela de campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. En eso llegó Boaz de Betlehem y saludó a los cosechadores. Yahvé esté con ustedes, y ellos respondieron, Yahvé te bendiga. Boaz le preguntó al criado que estaba encargado de los cosechadores, ¿de quién es esa muchacha? El criado encargado de los cosechadores respondió, ella es una muchacha moabita que volvió con Naomi del país de Moab. Ella me dijo, por favor, déjame espigar y recoger entre las gavillas detrás de los cosechadores. Ha estado en pie desde que vino esta mañana, no ha descansado más que un ratito en la cabaña. Boaz le dijo a Ruth, escúchame, hija, no vayas a espigar a otro campo, no vayas a ninguna otra parte, sino quédate cerca de mis muchachos. Mira bien el campo que están cosechando y síguelos. Yo les he ordenado a los hombres que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las tinajas y bebe del agua que han sacado los hombres. Ella se postró con su rostro hasta el suelo y le dijo, ¿por qué usted es tan bondadoso que se ha fijado en mí siendo yo una extranjera? Boaz le dijo en respuesta, me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después de la muerte de tu marido, cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y viniste a un pueblo que no habías conocido antes. Que Yahvé recompense tus acciones, que tengas una recompensa completa de parte de Yahvé, el Elohim de Israel, bajo cuyas alas has buscado refugio. Ella respondió, usted es tan bondadoso, amo mío, al consolarme y hablarme gentilmente a su servidora, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de la comida, Boaz le dijo, acércate aquí y participa de la comida, y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se sentó junto a los cosechadores, él le dio grano tostado y ella comió hasta saciarse y le sobró. Cuando ella se levantó otra vez para espigar, Boaz les ordenó a sus criados, no solamente dejen que recoja espigas entre las gavillas, sin interferencia, sino que también deben sacarle algunas espigas de los manojos y dejarlas para que ella las recoja y no la reprenda. Ella espigó en el campo hasta el atardecer, luego desgranó lo que había espigado, había como un efá de cebada, y se lo llevó consigo al poblado cuando su suegra vio lo que había espigado, y cuando también sacó lo que había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio. Su suegra le preguntó, ¿dónde espigaste hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el que se haya fijado en ti. Así que ella le contó a su suegra con quién había trabajado, diciendo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Naomi le dijo a su nuera, sea él bendito de Yahvé, quien no le ha fallado en su bondad ni a los vivos ni a los que han muerto. Naomi le explicó a su nuera, ese hombre es un familiar nuestro, él es uno de nuestros parientes redentores. Ruth, la moabita, dijo, además de esto, me dijo, quédate junto a mis criados hasta que se acabe toda mi cosecha. Y Naomi le respondió a Ruth, su nuera, es mejor, hija, que salgas con sus criados para que no te vayan a molestar en otro campo. Así que se quedó junto a los criados de Boaz y espigó hasta que terminó la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. Entonces se quedó a vivir con su suegra. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Antes de pasar a la explicación, aquí tenemos Afkun también pregunta, ¿qué tipo de películas te gustan? Me gustan de todo tipo, me gusta mucho todo lo histórico. Entonces películas históricas, pero también fantasía, ciencia ficción, acción, etc. Pues bien, continuemos entonces. Derashá, Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 23, perdón, es decir, la explicación. Acerquémonos con humildad y con corazón atento a este pasaje tan delicado y profundamente lleno de luz. Ruth, capítulo 2.
Aquí no encontramos milagros espectaculares ni voces del cielo, pero sí algo aún más cercano a nuestra vida diaria, la providencia silenciosa de Elión, obrando en lo cotidiano, en el trabajo, en las decisiones pequeñas, en la fidelidad constante. El texto comienza presentándonos a Boaz, varón rico de la familia de Elimelech. Pero la riqueza aquí no debe entenderse solo como abundancia material, sino como integridad, como reputación y como fidelidad a Dios. En la Escritura la verdadera riqueza está vinculada al carácter. Como dice Proverbios, mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. Dice Proverbios 22:1. Desde una perspectiva histórica, Boaz representa el terrateniente justo en la sociedad agrícola del antiguo Israel, alguien con autoridad económica, pero también con responsabilidad social, conforme a la Torá. Y aparece Ruth, la joven viuda moabita, extranjera, diciendo a Noemí: iré al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Aquí vemos la iniciativa de la humildad. Ruth viene de otro país, ella no conoce absolutamente a nadie. Ruth no exige, no reclama, no se victimiza, ella va a actuar. Y está actuando conforme a la Torá, ya que la Torá decía que se dejara la rebusca, es decir, que no peinaran al 100% los agricultores los campos de trigo y de cebada. Estaban obligados a dejar sobras, porque las personas que no podían valerse económicamente por sí mismos, las viudas, los huérfanos o personas muy envejecidas y que no tuvieran ningún recurso, podían ir a los campos, podían cosechar ellos mismos la rebusca y esto les podía servir de alimento o para vender para poder obtener recursos económicos. Perdón. Esto es profundamente ético y práctico y la fe no es pasividad. Como enseña Santiago, el hermano del maestro, la fe sin obras está muerta, dice Santiago 2:17. Ruth encarna una espiritualidad activa, diligente y responsable. Ella es responsable por la vida de su suegra, que ya está envejecida, y por su propia vida, y de modo que sale a hacer un trabajo que es muy pesado, que solamente hacían los hombres, que era la cosecha. Desde la halajá, lo que Ruth hace está basado en un mandamiento: cuando ciegues la mies de tu tierra no segarás hasta el último rincón, para el pobre y el extranjero la dejarás, dice Levítico 19, 9 al 10, lo que les acababa de explicar sobre la ley de rebusca. Este es el principio del leket, la recolección de espigas. Es un sistema divino de justicia social. No es caridad humillante, sino dignidad laboral. No les regalaban los kilos, digamos, de cebada o de trigo, sino que se los dejaban para que ellos entraran al campo y lo cosecharan por sí mismos. Esto era mucho más dignificante. Es un sistema divino de justicia social, no de caridad humillante, sino de dignidad laboral. En términos modernos, esto nos enseña a crear estructuras donde el necesitado pueda participar y no solo recibir. Y el texto dice algo aparentemente simple, pero profundamente revelador. Aconteció que fue a la parte del campo de Boaz. No es casualidad, es la guía divina. En hebreo, esta frase sugiere una coincidencia guiada o dirigida. Aquí aprendemos un principio espiritual. Cuando caminamos con rectitud, el Eterno guía nuestros pasos, incluso sin que nosotros lo podamos percibir plenamente. Como dice el Salmo, porque por Adonai son ordenados los pasos del hombre, dice Salmo 37:23. Boaz llega y saluda a los segadores, a sus empleados: Yahvé sea con ustedes, y ellos responden: Yahvé te bendiga. Este intercambio revela una cultura donde lo espiritual está integrado en lo cotidiano. No hay separación entre trabajo y fe. Esta es una enseñanza poderosa para hoy. Nuestra espiritualidad no debe limitarse al momento de la oración, o cuando acudimos a la sinagoga, al servicio religioso, o si somos de otra religión, cuando acudimos a la mezquita o a la iglesia. Sino debe de manifestarse en cómo hablamos, trabajamos y tratamos a los demás, es decir, en todo. La adoración a Dios se encuentra en todas nuestras acciones a lo largo del día. Boaz nota a Ruth y pregunta por ella.
Cuando se entera de su historia, reconoce su fidelidad. Todo lo que has hecho con tu suegra me ha sido plenamente contado, le dice Boaz. Aquí vemos que las acciones silenciosas no pasan desapercibidas ante Dios ni ante las personas justas. Ruth no buscaba reconocimiento, pero su integridad, su reputación la precedía. Como dice Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dice Eclesiastés 11:1. Y Boaz pronuncia una bendición extraordinaria. Yahvé recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahvé, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta imagen de las alas es profundamente teológica. Representa protección, cercanía, cobertura divina. Se conecta con el Salmo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice Salmo 91:4. Ruth, siendo extranjera y habiendo adorado toda su juventud a otros dioses, siendo de otra cultura, encuentra refugio no en un sistema humano, sino en el Elohim de Israel. Desde una perspectiva psicológica, Ruth muestra resiliencia. Ha perdido, ha migrado, ha cambiado de cultura, pero no se define por su pasado ni por sus derrotas, sino por su compromiso presente. Esto es vital hoy. No eres tu historia pasada, tú no eres tus decisiones, tus decisiones actuales delante del Altísimo. Boaz no solo bendice, él actúa. Le da instrucciones de que no vaya a otro campo, que permanezca allí cerca de él y de sus empleados, que beba del agua que sacan sus empleados del pozo, que coma de la comida que él lleva a sus trabajadores. Esto es Hesed. Hesed es una palabra hebrea que se traduce como bondad, pero Hesed no es simplemente ser bueno, es actuar, es lealtad y es amor. No es solo un sentimiento, es una acción concreta. En términos halágicos modernos, la bondad debe ser estructurada, debe ser intencional y debe ser sostenida. Ruth responde con humildad: ¿por qué he hallado gracia siendo yo extranjera? Aquí vemos una actitud correcta, reconocimiento sin arrogancia. En la vida diaria, cuando recibimos un favor, debemos responder con gratitud, no como si ya lo mereciéramos. Y Boaz va más allá, instruye a sus trabajadores y deja caer espigas intencionalmente para ella, es decir, le deja más trigo y cebada de lo que ella puede obtener con la simple rebusca. Esto es justicia que supera el mínimo legal, es decir, legalmente él estaba obligado a dejar la rebusca, el leket, que no peinaran al 100% el campo, que no cosecharan todo. Eso era legalmente, pero él deja más, porque él sabe que ella merece más. No solo cumple la Torá, la amplifica con misericordia. Esto nos recuerda lo que está escrito: lo que Adonai pide de ti es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante él, dice Miqueas 6:8. Ruth recoge hasta la noche la cebada y lleva a Noemí una gran cantidad, además de que llevó lo que le sobró de la hora del lunch, ¿no? De la comida. Aquí vemos diligencia. La bendición divina no elimina el esfuerzo humano, lo acompaña. En la vida moderna esto es clave. Tenemos que trabajar, hay que trabajar muy duro, pero también tenemos que confiar, porque lo que sea que logremos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo es la bendición de Dios. No es solamente nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. No uno sin el otro, es decir, no trabajar sin confiar. Noemí, al ver lo que ha recogido su nuera, reconoce la mano de Dios. Sea bendito de Yahvé, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia. Aquí aparece el reconocimiento espiritual en la experiencia cotidiana. Noemí está amargada por lo que le pasó. De hecho, dice que le llamen Mara, que significa amargo, y ya no Naomi. Pero aún así ella empieza otra vez una relación con Dios y empieza a agradecer por lo que está sucediendo, porque ve que no es algo normal. Noemí comienza a ver esperanza donde antes había amargura. Esto es una restauración emocional, como dice Jeremías: me hallaste y fui sanado, dice Jeremías 15:16. Y se revela que Boaz es pariente redentor. Aquí vemos otra parte de la Torá, y es lo que estábamos viendo hace rato con la parashat de Génesis 38.
Aunque en la época de Génesis 38, en la época de Jacob, de Judá y de los demás hijos de Jacob, esta no es una ley de la Torá, esto es una costumbre cananea. Para la época de Boaz, esto ya está estipulado en la Torá. Hay parientes redentores, que son hermanos o primos del difunto, los cuales tienen que tomar como esposa a la viuda para poder darle descendencia al difunto. En este caso, el que era el más idóneo, o el ideal para llevar a cabo el matrimonio del levirato, era el hermano del marido de Ruth, pero él también falleció. Recordemos que tanto Ruth como Orpá quedan viudas y Noemí. Entonces, el pariente más cercano es Boaz, que no sabemos qué relación tiene con Elimelech. No sabemos si es su hermano, si es su primo, si es su tío, pero están emparentados. Aquí entramos en una dimensión teológica más profunda, el Goel, el redentor familiar. Este concepto atraviesa la escritura y apunta a la redención integral, restauración de nombre y tierra y dignidad. En términos de Hekeish, conecta con la idea de que el Eterno mismo es nuestro Redentor, como dice Isaías, tu Redentor es el Santo de Israel. Isaías 41:14. Ruth permanece trabajando durante toda la cosecha, estos son aproximadamente unos 2 meses. No hay prisa, no hay un salto abrupto en la historia, la redención se construye paso a paso. Esto nos enseña paciencia espiritual. En un mundo que busca resultados inmediatos, la escritura nos muestra procesos fieles, que a veces son lentos. Lingüísticamente el nombre Ruth está relacionado con amistad y compañerismo, lo cual podría indicar que Ruth no era en realidad el nombre de aquella mujer, sino un título que se le da después, ya que su nombre está relacionado con las acciones que ella tuvo de compañerismo y amistad hacia su suegra. Y su vida lo refleja. Boaz puede asociarse con fuerza, y juntos representan una unión de gracia y fortaleza. Esto anticipa algo mayor en la historia de Israel. Amigos, este pasaje nos enseña que la santidad no siempre, está en lo extraordinario, sino en lo constante. En levantarse a trabajar, en tratar bien a los demás, en confiar en Dios, en actuar con integridad. Así que hoy preguntémonos cada quien, ¿estoy siendo fiel en lo pequeño? Recordemos lo que dijo el Maestro Jesús, quien es fiel en lo pequeño, es fiel en lo mucho. ¿Estoy mostrando una bondad activa, es decir, bondad a todos, sin importar quiénes sean, si son mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, personas que son de otras etnias, de otras religiones, si son migrantes? ¿Estoy mostrándoles bondad? ¿Estoy confiando en la providencia divina aun cuando no la veo claramente? ¿Estoy creando espacios donde otros puedan vivir con dignidad? Es decir, si nosotros como Boaz somos terratenientes, somos personas que somos dueños de negocios, que somos personas con cierta posición económica, a nuestros empleados los tratamos con dignidad, les pagamos el salario justo, los hacemos trabajar lo que deben de trabajar y no de más, es decir, no los explotamos. Y recordemos, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho, se los acabo de decir. Lo dijo el Maestro en Lucas 16:10. Que Dios nos conceda un corazón como el de Ruth, humilde y firme, y manos como las de Boaz, generosas y justas. Y que bajo sus alas encontremos refugio, dirección y propósito. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí esta derashá, esta explicación acerca del segundo capítulo de Megilat Ruth, del rollo de Ruth. Y antes de pasar a la amidá final, tenemos aquí algunos otros comentarios. Diego Ojeda Oficial dice, ¿cuál es tu animal favorito? El perro. Me encantan los perros, tengo 3 perritos en casa, son como si fueran mis hijos. Pirri Benítez dice súper bien, muchas gracias Pirri, bienvenido al en vivo. Acá tiene nada más un número 2 o 2 romano o 2 is, no sé qué es. Dice saludos, muchas gracias, shalom, bienvenida. Y Jacqueline Pérez dice, eres muy interesante, muchas gracias Jacqueline. Pues bien, bienvenidos a todos al en vivo. Ya estamos terminando, ya terminamos las 2 lecturas de las Parashot y las 2 Derashot, las 2 explicaciones.
Vamos a pasar a la amidad final para irnos encaminando al final del servicio. A sonar el gran shofar para nuestra libertad y reúne a nuestros hermanos de los confines de la tierra. Bendito eres tú, el león que reúne a los dispersos, sus siervos, de entre las personas de todas las naciones. Amén. Restaura a nuestros jueces como al principio y a nuestros consejeros como al principio. Bendito eres tú, el león, rey que ama la justicia. Amén. Que no haya esperanza ni prosperidad para los malvados. Bendito eres tú, el león que destruyes a los enemigos y aplastas a los opresores. Amén. Que tu misericordia sea sobre los justos y sobre los piadosos de entre los hijos de Israel. Amén. Y sobre los conversos, perdón. Bendito seas tú, el león, que eres apoyo y confianza de los justos. Amén. Establece tu glorioso reino en nuestros días y trae la paz al mundo entero. Bendito eres tú, el león, que reconstruye el mundo. Amén. Escucha nuestra voz, el león nuestro Dios, ten piedad y misericordia de nosotros y acepta nuestra plegaria. Amén. Bendito eres tú, el león, que escucha las oraciones. Amén. Te damos gracias, el león, porque tú eres nuestro Dios y el Dios de nuestros padres. Por tu bondad existimos, por tus maravillas cada día. Bendito eres tú, el león, el bondadoso. Amén. Otorga paz, bienestar, bendición, gracia y misericordia sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Bendito eres tú, el león, que bendice a todos con la paz. Amén. Pasemos entonces a el tercer salmo de este servicio de la lectura de la Parashat, y este será el salmo final. Este es el salmo capítulo 49. Antes de pasar a la bendición final, Julio Martínez acá nos saluda. Hola, buen día. Shalom, Julio, bienvenido. También Mariana
perdón, se mueve aquí Mariana Galiardi, dice, me gusta tu sonrisa, muchas gracias Mariana, bienvenida al en vivo. Y Pedro Blaze dice, super live, muchísimas gracias Pedro, bienvenido. Ya estamos terminando, pero si nos quieren acompañar todos los domingos a las 9 de la mañana, horario del centro de México, tenemos estos en vivos en español. Pasemos entonces a las bendiciones finales. Elión, perdona nuestras iniquidades, guíanos en tu camino y fortalece a tu siervo, sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Amén. Elión, yevarej beyeshmor etchem kulchem, yaer Elión panav alechem bichunechem, yizah Elión alechem tzilo beyitem lachem shalom. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este servicio de la lectura de la Parashat. Les recordamos que la próxima festividad será el próximo 23 de mayo. Estamos hablando de dentro de 6 días aproximadamente. 23 de mayo de 2026 estaremos celebrando Shavuot. Esto será el próximo domingo. Y esta es la fiesta de las primicias. Esa noche, porque Shavuot comienza al terminar Shabbat, el sábado al atardecer, esa noche les invitamos a celebrar compartiendo una comida especial y recitando el rezo de Shavuot, además de que hay lecturas asignadas para ese día. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, a todos nuestros canales, en Twitter, en YouTube, en TikTok, en Kuwait, en Clapper, en Pinterest, en Patreon, etcétera, para que estén al tanto de todos nuestros servicios religiosos, ya sea en vivo o grabados. Este servicio se transmitió simultáneamente en diversas plataformas. Les animamos a ver nuestro contenido grabado en cada plataforma, a darle like, a comentar y a compartir. Si desean apoyarnos con algún tipo de donativo, lo pueden hacer a la cuenta SPEI que aparece en la información de cada red social, o pueden contactarnos directamente por mensaje para ver otras opciones de apoyo. Les invito a unirse a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana, horario de México, para nuestros servicios religiosos dedicados al Creador en español. Les garantizo que su semana adquirirá una nueva dimensión después de participar en nuestros servicios. Permítanme hacerles algunas preguntas. Si pudieras cambiar tu vida, ¿lo harías? ¿Deseas agradar a tu Creador? ¿Deseas conocer el plan que Dios tiene para ti? ¿Aspiras a una vida más plena y feliz? ¿Deseas bienestar para tu familia? Todo esto está a tu alcance si te acercas a Dios. Por eso es que les invito a todos a unirse a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana, horario del centro de México, para el servicio de adoración en español. Nuestra comunidad de Bionita está conformada por personas de diversos orígenes, religiones y clases sociales. De hecho, no necesitas abandonar tu fe o tu religión para estar aquí con nosotros cada domingo. Aquí todos son bienvenidos. Personalmente quiero compartir contigo lo que he descubierto con años de estudio bíblico, cómo esto ha transformado mi vida y cómo puede transformar tu vida también. Sin importar la magnitud de los problemas que tengamos o nuestros desafíos, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta y yo estoy dispuesto a ayudarte a llegar hasta Él. Recuerda que todos somos creación de Dios y vivimos en el mismo mundo. Por lo tanto, ninguno de nosotros es adversario, ni enemigo, ni nada de eso. Aquí todos somos hermanos y hermanas, como dijo el Maestro Jesús. Que Dios les bendiga y los proteja a todos. Shalom, shalom y Shavua